Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30, y mientras que preparaba el mensaje, pensaba lo siguiente. Sería bueno que, si tienen Biblia, la traigan. ¿Por qué? Porque vos tenés la Biblia y pasa lo siguiente. Si no tenés la Biblia, vos lo ves acá, y está bien igual porque lo lees, pero te vas a tu casa y por ahí te olvidaste lo que vimos. En cambio, si la trajiste, mirá, por ahí la marcás y te vas a tu casa y la vuelves a releer. Y es una manera de generarse un hábito de lectura de la palabra de Dios. Así que bueno, los que puedan y quieran, les aconsejo que puedan traer la Biblia de sus casas. Desempólvenla, le pasan un trapito para los que no la están leyendo. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Imagínense, el Evangelio de Mateo dice que habían orado, hasta los demonios se les sometían. Entonces venían excitados a contar la experiencia que habían tenido, contentísimos, y llegaron y querían encontrarse con Jesús, con el Maestro, para contar lo que había pasado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Repitamos todos. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen. Qué bueno que Jesús te diga eso, ¿no? Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Bien. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que lo vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. El mar de Galilea tenía dos radios, ¿cómo se llama? Bueno, toda la distancia entre orilla y orilla era de 6 kilómetros. Y si lo tenías que hacer caminando, como lo hicieron ellos, eran 15 kilómetros. Así que se me ocurre que tardaron aproximadamente 3 horas para llegar caminando, que fue las 3 horas que ellos tardaron en ir con la barca de un lado a otro con Jesús. Dice, y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de las personas que estaban ahí. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Otra versión dice, era un desierto el lugar. Este es un lugar desértico. No hay nada para comer. Así que Jesús, mandalos a su casa. Denles ustedes mismos de comer, le dijo Jesús. Eso costaría casi 1 año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron 5 y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000 personas. Cerramos los ojos. Señor Jesús, estamos leyendo tu palabra. Queremos que sea positiva para nuestras vidas hoy. Que transformes algo, que no sea una lectura más, sino que trates en nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir los tuétanos, dice la Biblia. Transforma nuestras vidas hoy, movilizanos, transformanos, cambianos, animanos, despertanos, Dios. Queremos ser diferentes a como venimos siendo, Dios mío. Así como le hablaste a tus discípulos hace 2000 años, háblanos en esta noche hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos esta historia que se encuentra con los discípulos
y les dice a los discípulos, vengan conmigo a descansar a un lugar solitario, ¿no? Vengan ustedes a un lugar tranquilo, solos, y vamos a descansar. Qué importante que Dios nos mande a descansar con Él. Vengan conmigo a un lugar tranquilo a descansar. Y pensaba yo, el cara a cara. Y es ir a encontrarse con el Señor a un lugar apartado y tranquilo, vamos a estar con Él y vamos a descansar. Ya es creo que es el cuarto o el quinto cara a cara que estamos dictando. Y cada vez que lo dicto, disfruto. Yo también. Es como que lo hago otra vez, para mí, ¿no? Lo dicto. Cada vez que participo en los cara a cara que están. Así que no lo dudes. Es una inversión que no te vas a arrepentir de hacer. Un tiempo con Dios. Dios quiere que descanses. El otro día hablábamos con mi esposa y le comentaba que en la reunión de pastores que tuvimos en la región decían que hoy un grave problema que hay en las personas son los problemas psicológicos que antes no existían y psiquiátricos. Entonces me decía mi señora que en realidad lo que ocurre es que la calidad de vida ha cambiado. La forma en que vivimos hoy no es la misma forma que vivían nuestros padres o nuestros abuelos. Vivimos con un estrés que antes no se tenían. Comemos mal, vivimos mal, no tenemos tiempo para nada, no descansamos, estamos queriendo tener cada vez más cosas y no nos alcanza la vida para tener lo que queremos, por ende nos enfermamos. Pero Dios dice, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Dios quiere que pasemos, Dios quiere que pasemos un tiempo diario a solas con Él, diariamente. Cuando uno pasa un tiempo con Él, ¿cómo puedo pasar un tiempo con Dios? Por ejemplo, busco un lugar tranquilo en mi casa y le digo, Señor, acá estoy. Te quiero presentar mis pensamientos, lo que me está pasando. Quiero entregarte lo que me aflige. Y tomo su palabra, la leo la Biblia, escucho su voz. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Me enfoco. ¿Por qué? Porque yo tengo la tendencia a ser autosuficiente y a enroscarme y empezar a pensar y buscarle todas las soluciones y los diálogos y resuelvo, me peleo, me amigo y pienso tantas cosas, hago, deshago, viajo, voy, vengo y me olvido de buscar la presencia de Dios. Fíjense que los discípulos dicen que llegaron a contarle a Él lo que les había pasado. ¿Vos le contás a Dios lo que te pasó en el día? ¿Vos le contás a Dios lo que hiciste en el día? ¿O los planes que tenés para el día cuando comenzás? Está bueno hacer eso. Es un ejercicio. Dios es real, Dios está con vos. Él está esperando que lo busques en oración. Y cuando vos te enfocás, buscás la presencia de Dios, buscás el Espíritu Santo, y la consecuencia de encontrarte con Dios es amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, alegría. Solamente por pasar un tiempo con Dios, el día se te cambia, el día se te transforma, empezás diferente, te tomás de la mano de Él y la vida cambia. El día cambia. Hay momentos que vos decís, estás como loco en el día y decís, poder decir, pará, voy a pasar un tiempo con Dios. Me voy al baño. ¿Quién era? Luján, que se iba al baño del trabajo. Cada vez que Luján iba al baño del trabajo, temblaba todo porque volvía y algo pasaba. Nos contaba las historias. Entonces, es importante un tiempo a solas con Dios, porque eso te quita la ansiedad, se lleva el estrés, pones los pies sobre la tierra, barajás y das de nuevo, tenés alegría, ibas a ser impulsivo en una respuesta, paraste, decís, pará. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios, te quiero presentar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué opinás? Y ya el solo hecho de parar y hablar con Dios, las cosas empiezan a cambiar y te salen mejor. Venga a nosotros
tu reino, dice el Padre nuestro. Buscamos el reino de Dios. Dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, Señor, ¿qué querés? Te busco porque no sé qué hacer, pero vos sí sabés qué hacer. Entonces empiezo a descansar de que mi vida no está a la deriva, sino que dependo de la voluntad de Dios y bajo un cambio, bajo un decibel y la vida, ya no estoy tan loco y por ende me enfermo menos, estoy más contento, la gente me mira y me dice, qué buena onda que tenés. Claro, porque tengo la tranquilidad de que Dios está detrás mío. Yo antes era muy celoso de mi señora, es tan linda que era muy celoso. Ahora no porque no sea linda, sino porque Dios me da la seguridad, me da la tranquilidad, descanso en Él. No estoy pendiente de ver si, porque ya mi vida no depende de ella, sino que depende de Dios. Entonces puedo disfrutarla más plenamente. ¿Sí? Entonces dice Jesús, vamos a un lugar apartado, se suben a la barca y se van esas 3 horas, un tiempo con Jesús. Imagínense, en una barca, en el mar de, no lo conozco, el mar de Galilea, pero debe ser agradable, en un barco con Jesús. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de ir a tomarse una lancha y irse 3 horas, pero es bueno decir, a mí me gusta ir a correr, me voy a correr con Jesús, ¿no? Entonces yo estoy con Él. Es como que ese tiempo es para mí y lo busco y estoy con Él. O puedo ir a caminar, o a algunos les gusta a la noche y miran las estrellas y se conectan con el Espíritu Santo, con Dios, o tener un lugar donde yo acá me encuentro con Él. Entonces fíjense que Jesús era mucho de irse al lago o irse a la montaña a orar. Se iba al monte. Entonces tenía su lugar, tenía su preferencia, sabía que ese era el lugar. Tener un lugar es importante. Algunos tienen un lugar en la casa. Me acuerdo que Belén decía que tenía un altar en su casa, entonces era su lugar, era como un lugar santo. Vos pasabas por ahí, te tocaba Dios, no sé. Era un lugar, uno tiene un lugar. Entonces dice, cuando Jesús se embarcó y vio tanta gente, entonces imagínense, Jesús, vamos a pasar la tarde con Jesús, qué bueno. Cuando llegan al otro lado de la costa, toda la gente había ido. ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¡Qué garrón! Esta gente no nos deja descansar ni un minuto. ¿Y Jesús qué piensa? Tiene compasión. Jesús tiene compasión de nosotros. Para Él, el 0800 de Jesús es las 24 horas. Todo el tiempo podemos ir ante su presencia. Él nos mira con compasión. No dice otra vez con lo mismo, como uno puede llegar a pensar, siempre lo mismo, uy, qué denso, no aprende más. Dios tiene compasión. Y dice que ve a las personas, ¿no? Y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Las personas somos como ovejas. Dios nos compara siempre como ovejas. La oveja es dependiente. La oveja no es autosuficiente, no es como la vaca. La vaca se las ingenia mejor que... ¿Sabían eso? La vaca se las ingenia mejor que la oveja. La vaca percibe el peligro, la oveja no. La vaca huele donde hay agua, la oveja no. La vaca es más autosuficiente, la vaca es más pastor dependiente. Somos como ovejas. Ahora, cuando nosotros siendo ovejas nos creemos vaca, tenemos un problema. Porque no somos vacas, somos ovejas. Entonces el Señor ve a las personas como ovejas que no tienen pastor. No tienen quien las guíe. No tienen quien las pastoree, no tienen quien las enfoque. Y nosotros necesitamos de quien nos guíe y nos enfoque. Y se entristeció. Fíjense, entonces dice que las vio a las personas que estaban con necesidad. ¿Y qué hizo Él? ¿Cómo le sació esa necesidad? Enseñándoles. ¿Qué les enseñaba? La palabra. Él les enseñaba la verdad de Dios. Entonces Jesús entendió que lo mejor que le podía dar a las personas era la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces cuando alguien te enseña la palabra, decís gracias a Dios que alguien dedica de su tiempo
para enseñarme la palabra, tu palabra. Y si vos enseñás la palabra a alguien, sentite privilegiado, porque estás dando de comer a una oveja de Dios. Las personas necesitan de líderes. Dios estaba con sus discípulos. Él estaba entrenándolos. ¿Vieron que estábamos hablando de eso? Él estaba preparando a sus discípulos para darle de comer a las ovejas, porque Él iba a ascender. Recuerdan que Él iba a ser crucificado y después iba a ascender. Y los que iban a seguir la obra eran los discípulos, o sea, los que iban a seguir la obra de Dios, de Jesús en la tierra, era la iglesia. Nosotros somos los llamados a darle de comer a las personas. La pregunta es, ¿tenés compasión por las personas? ¿Tenés amor por las personas? Porque no alcanza con obedecer a Dios. Uno de los requisitos que tenemos, o el principal requisito que tenemos para que una persona pueda coordinar un grupo, es que ame a las personas. Si no, puedes saber la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, ser teólogo, pero si no tiene amor por las personas, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si no tengo amor por las personas? ¿O puede pasar? No tengo el suficiente amor, siento que me falta el amor. ¿Qué tengo que hacer? Pedirlo a Dios. ¿Se acuerdan que Leopoldo dijo la semana pasada que Dios no tiene amor? Dios es amor. Entonces cuando yo voy a la fuente del amor y meto los dedos en el enchufe de la fuente del amor, me lleno de amor. Entonces tengo que decirle, Señor, dame amor. Dame amor. Y fíjense los beneficios que tiene el amor. Dice 1 Corintios 13 que el amor no se irrita. ¿Cuántas veces nos irritamos? Con nuestras esposas y esposos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestro pastor, con las personas las ovejas. ¿Cuántas veces nos irritamos? Dice, el amor no se irrita. Entonces yo, por momentos, voy caminando, me enojé con mi señora, ¿por qué esta mujer? Mira lo que me hizo, y si yo tenía razón, y que esto y el otro, y que pum, que pan, y todos los argumentos de abogados que lo tengo bien, y de repente Dios me dice, el amor no se irrita. Chanfle, el amor no se irrita. Entonces yo estoy mal, no estoy teniendo amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, llueve sobre mí tu amor. Dame tu amor. Regálame tu amor. No tengo que hacer más nada que pedírselo porque dice que nos da por gracia, no por mérito. Entonces, dame de tu amor. Entonces el Señor, los discípulos ven que se está haciendo la hora, ¿no? Porque tenían ganas de hablar con Jesús, porque habían venido de haber estado mencionando, habían estado, cuando llegan Jesús, que se le ocurre enseñarle a todas las personas y ellos esperando, dice Jesús, mandalos a la casa, ya es tarde, ¿no? No hay comida acá, no hay no tenemos comida, no hay comida y es un lugar desértico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mandalos a la casa. Entonces, imagínense, ustedes están viviendo una situación y van a Jesús y le plantean una situación. Ellos fueron a Jesús. Es como que van a orar a Jesús, ¿no? Porque orar es hablar con Jesús. Entonces ellos estaban orando, porque estaban hablando con Jesús. Y le dicen, Jesús, te pido que los mandes a la casa. Y Jesús le contesta, denles ustedes de comer. Y ellos le dicen, ¿cómo? ¿Cómo les vamos a dar nosotros de comer? O sea, les dio vuelta todo. Ellos fueron con la lógica y la razón. ¿Cuál era la razón? La razón era, no hay comida, no hay una despensa cerca, viven lejos, se está haciendo de noche, ¿qué hacemos? Que se vayan a la casa. Pero fíjense lo que dice Santiago 4.3. Dice, y cuando piden,
no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuáles eran las intenciones de Jesús, de los discípulos? Los discípulos eran sacarse encima a la gente que ya no se querían hacer cargo de la gente. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Así que decirle al de al lado, dale de comer vos. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, porque, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Fíjense que ellos fueron a Dios, porque no es que no fueron a Dios, ellos fueron a Jesús y le pidieron lo que creían que era lo que había que pedirle, era mandarlos para la casa. Pero pedimos y pedimos mal. Entonces dice, el Espíritu Santo pide bien. Entonces cuando oramos tenemos que decir, Espíritu Santo, orá vos por mí. Entonces la Biblia habla de que ora con gemidos indecibles. Es la oración en lenguas, en otras lenguas, ya vamos a hablar de ese tema. Pero cuando uno ora en lenguas que no sabe lo que está diciendo, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros y le dice al Padre cuál es la verdadera voluntad. Entonces, es bueno decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad ante esta situación? Porque a veces pido y pido mal. Pido contrario a la voluntad de Dios. Entonces el Señor, ¿qué estaba haciendo con los discípulos? Dijimos, los estaba entrenando, les estaba enseñando. Y les dice, ustedes son los que le tienen que dar de comer. Entonces los desafía. Jesús nos desafía. Nos pone situaciones que a veces no sabemos qué hacer, que nos parecen más grandes que nosotros. Claro, ¿cómo iban a darle de comer a 5.000 personas? ¿Ustedes se imaginan 5.000 personas? Son muchas personas. Acá seremos 50, imagínense 5.000. La fe va en aumento, Les estaba enseñando a confiar en Él. Eso está buenísimo. Ellos no tenían tanta fe porque ¿cómo le iban a dar de comer ellos? No creían que Jesús podía darles de comer o que ellos a través del poder de Dios le iban a dar de comer. Entonces habían creído hasta ese momento porque oraron por los enfermos se habían sanado, pero se encontraron ante una situación más difícil y hasta ahí habían llegado. Entonces la fe iba en aumento. A medida que estaban cerca de Jesús, su fe aumentaba. Así que al que está al lado decirle, tené paciencia, la fe va en aumento. Recuerden que venimos de la historia que Jesús estaba en la barca, se despierta y le ordena al mar, al viento que se calme y se calman. Y ellos dijeron, ¡wow! Pero ahora dice, dale de comer a 5.000 personas. Y insisten, pero ¿qué vamos? ¿De dónde vamos a conseguir el valor para comprar todo pan para esta gente? Necesitamos por lo menos el salario de 6 meses. No entendían. Miraban, nosotros a veces nos cuesta tener mentalidad de reino, ¿no? Entonces tenemos mentalidad no de príncipes del reino de los cielos, porque Dios dice que somos hijos del rey, entonces somos príncipes y princesas, y nos imaginamos que somos mendigos, mentalidad pobre, entonces no nos imaginamos. Y Dios dice, mentalidad grande de reino, porque yo soy el rey, no estás creyendo en mi poder sobre vos. Así que mirá que tenés al lado y dice, vos tenés mentalidad de reino. Pero para tener mentalidad de reino tenés que creer en lo que no ves. Porque la fe es creer en lo que no ves. Dios dice una cosa, no la ves, tenés que creer. ¿Estás enseñando la palabra a tus hijos? Fíjense que
dice que Jesús enseñaba la palabra. Y Dios nos manda a alimentar, ¿no? Entonces, el primer alimento que Dios dio antes del alimento físico, porque después les dio pan, fue la palabra de Dios. Entonces nosotros alimentamos a nuestros hijos, les damos de comer, pero los papás somos los pastores de nuestros hijos. Es importante que los traigan acá y que les enseñen en este lugar también, pero vos sos el primer discipulador de tu hijo. Porque muchos dicen, no, yo lo dejo que cuando sea grande decida. No. La Biblia dice que le tenés que hablar de Jesús desde que nacen, desde la panza. Y le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. O sea, ¿qué tenés? Te pregunta Dios a vos. Fíjate qué tenés. A veces ni tenemos en cuenta lo que tenemos. Y Dios da talentos, da dones, porque dice la Biblia que Dios repartió los dones a toda la iglesia. Quiere decir que vos tenés un don, al menos tenés un don, aunque no lo sepas, lo tenés. Entonces dice, vayan a ver, replantéate, ¿qué te da Dios? Vayan a ver. Entonces ellos fueron a ver y le dijeron, hay 5 panes y 2 peces. Nada. 5 pancitos y los peces eran unas sardinas saladas que se usaban en aquella época. 2 sardinas para 5.000 personas. ¿Ustedes se imaginan? Entonces por ahí uno digo, ¿sabés qué pasa? Hoy hablaba con una de las chicas, me decía, lo que pasa es que yo no tengo conocimiento, no puedo. Pues yo le decía, vos tenés que coordinar un grupo. No, es que yo no me veo, no tengo, sí, tengo 5 panes nomás y 2 peces. Pero ¿qué pasa? Jesús puede multiplicar tu potencial. Con lo poco hace mucho. Con lo poco hace mucho. Pero también tiene que ver la fe. Con lo poco hace mucho. Pero si no, pero yo en realidad, con lo poco hace mucho. Él es el que se glorifica. Tiene que ser alevoso. Con lo poco hace mucho. Fíjense que Jesús eligió, dice la Biblia, lo vil de este mundo para que nadie se glorifique, para que Él se glorifique. Entonces, con lo poco hace mucho. Mirá al de al lado y decirle, vil. ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué es lo que hay en vos? ¿Qué tenés para dar? ¿Tenés una sonrisa? No creas que sos poca cosa. Eso es el diablo. El diablo te dice, sos de terror, ni se te ocurra. Y cuántas cosas te puede decir. Cuántos pensamientos negativos tenemos todos los días. Y encima decimos, mirá cómo me mira ese, me está diciendo que no me merezco esto. Aun sus manos, aún el hombre o la mujer más sencillos pueden ser un medio de bendición para muchos. Imagínense, con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000. ¿A cuántos puede alimentar Dios a través tuyo? ¿A cuántos? Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Fíjense esto, me encanta esta parte. Los discípulos fueron obedientes aunque parecía una locura. Claro, porque Jesús le dice, bueno, mira, ustedes le den de comer, pero ahí tenemos 5 panes, 2 peces. Bueno, entonces vayan y háganlo sentar, 5.000 personas.
bueno, vayan sentándose de a 50, de 100, porque vamos a comer. Él no repartió los panes y los peces, ya vieron que estaban todas las canastas para repartir y salir. Le dijo, vayan, antes de ver, fueron por fe, creyeron, a separar a las personas de a 50 y de a 100, sin haber visto que todavía Jesús no había hecho el milagro. Por ahí Dios te manda a hacer algo y vos vas a decir, ay Dios mío, no, qué papelón voy a pasar si Dios no obra. Y Dios obró. Dios los respaldó. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pescado, de pedazos de pan y de pescado. Dice que Jesús agarró el pan, miró al cielo, ¿no? Oró, dio gracias a Dios, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Y se los dio a sus discípulos para que lo empiecen a repartir. Hizo lo mismo con los peces, oró, fíjense, ¿no? La dependencia de Jesús al Padre. Oró, bendijo los peces y empezó a repartir y 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 a repartir. Y empezaron a comer y no paraba de repartir y seguía multiplicándose. 5 peces y 2 panes. Ustedes saben que esta historia está en todos los evangelios. Es una de las pocas historias que están en los 4 evangelios. Por algo Dios nos quiere mostrar esto. Y finalmente sobraron 12 canastas. Las canastas eran, todo judío llevaba una canasta que tenía como forma de una botella angosta y se ensanchaba donde llevaban el alimento. Ahora, fíjense, 12 canastas. ¿Por qué 12? Los discípulos. Ellos que repartieron y dieron, finalmente se quedaron con una canasta llena. Dios nos da también por dar. Dios los bendijo a los discípulos con las canastas llenas también. Qué bueno. En las manos de Jesús lo poco es mucho. La gente necesita a Jesús y vos sos el instrumento. Dales de comer. Dales de comer. Jesús te manda en esta noche a que le des de comer. Pero fíjense esta historia. Fíjense esta historia que ocurrió hace 2000 años. Jesús le enseña esta enseñanza a los discípulos. Me imagino que los discípulos de ese lugar habrán salido desafiados, con más fe, experimentaron el poder de Dios. Las personas fueron maravilladas por lo que ocurrió ese día. Pero a un año después Jesús estaba sentado con sus 12 discípulos en un lugar alto, en el aposento alto, celebrando la cena de Pascuas. Todos los judíos, una vez al año, celebran la cena de Pascua. En la cena de Pascua, que se llama Pesaj para los judíos, significa pasar, que el ángel de Dios que fue a Egipto y mató a todos los primogénitos de los egipcios, menos a los judíos que habían sacrificado un cordero, que habían pintado con la sangre del cordero los dinteles de la casa. El cordero pasó por alto. Pesaj significa, Pascua significa pasar por alto. Entonces los judíos cada año celebran el Pesaj en conmemoración de que fueron liberados del pueblo de Israel, porque cuando el ángel pasa por alto a su familia, el faraón los deja irse y los libera y ellos pueden irse para la tierra prometida. Entonces dicen, no se olviden cada año de celebrar la Pascua. Entonces la Pascua deben sacrificar un cordero de un año con la sangre del cordero y recordar lo que ocurrió y comerse el cordero una familia con los panes sin levadura. Entonces estaba Jesús con sus discípulos 1600 años después de que Moisés había salido del pueblo de Israel en esa primera Pascua, y le dice, el pan, este pan que hace 1600 años como pueblo celebramos, representa mi cuerpo. Yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero, el verdadero Cordero, que me doy por ustedes,
en sacrificio vivo. Esta noche voy a dar mi vida por ustedes. Y este vino que celebramos representa mi sangre del nuevo pacto, por el cual todo aquel que cree en mí obtiene la vida eterna, porque yo me doy mi vida para salvación de toda la humanidad. Yo soy el Cordero de Dios, que dando mi vida, el que cree en mí, sus pecados son pasados por alto y por ende tienen acceso a la presencia de Dios por toda una eternidad. Entonces los discípulos comprendieron en esa cena, la última cena, que Jesús era el Cordero y que todo lo que había ocurrido era un simbolismo de lo que iba a venir. Los judíos siguen creyendo que el Mesías no había venido, que no ha venido, pero Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hoy vamos a celebrar esa fiesta, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino para conmemorar la muerte de Jesucristo y esperar que Él venga, porque Él prometió que venía.